Para terminar con el tema de coeficientes indeterminados, vamos a trabajar con una serie de ejercicios en donde se proponga la solución particular sin calcular los coeficientes. Entonces, más ejemplos. Propone una solución particular. Para la ecuación diferencial. No vamos a calcular los coeficientes. Porque ya notamos que es un procedimiento largo y lo que en este ejercicio quiero que se practique es cómo proponer una solución particular. Entonces, primer inciso, tenemos la ecuación y' menos 2y' más y igual a x al cuadrado e a la x. Bien, en este caso, para la ecuación diferencial homogénea asociada, tenemos que el polinomio característico es r al cuadrado menos 2r más 1 igual a 0, que se puede factorizar como r menos 1 al cuadrado igual a 0. Esto significa que R1 y R2 es igual a 1. Por lo tanto, la solución a la ecuación homogénea sería una constante por e a la x más otra constante por e a la x, y para que sea linealmente independiente de la primera solución multiplicamos por una x. Esto siempre lo hacemos cuando la ecuación homogénea tiene coeficientes constantes. Y la segunda solución es linealmente dependiente originalmente. Entonces y1 y y2 ya ambas son linealmente independientes. Para la ecuación diferencial no homogénea, proponemos entonces una función del mismo tipo que el lado derecho de la ecuación diferencial. En este caso es un polinomio de grado 2 por una exponencial. Si dejamos la solución propuesta de este modo, entonces notamos que constante por e a la x ya es solución de la ecuación homogénea, y entonces tenemos que la solución propuesta tiene al menos un término que es linealmente dependiente de la solución de la homogénea. Y entonces, y lo mismo ocurriría con, esta sería linealmente dependiente con y1 y tendríamos x, e a la x sería linealmente dependiente de la segunda, de y2.
Entonces multiplicamos por una x y lo que tendríamos ahora es ax al cubo más bx al cuadrado más c por x. Pero otra vez, c por x por e a la x sería linealmente dependiente de y2, por lo que necesitamos multiplicar por otra x. Esta última solución propuesta la podríamos pensar como ax a la cuarta por e a la x más bx al cubo e a la x más cx al cuadrado e a la x. Cada uno de los términos en esa solución propuesta es linealmente independiente de las soluciones de la homogénea. Por lo tanto, así proponemos la solución particular. Inciso B. La ecuación ahora es la cuarta derivada de y menos la segunda derivada igual a 4x más 2x e a la menos x. Para la ecuación diferencial homogénea asociada, tenemos que el polinomio característico es r a la cuarta menos r al cuadrado igual a 0. De aquí podemos factorizar r al cuadrado y queda r al cuadrado por r al cuadrado menos 1 igual a 0, de donde tenemos que r0 es una raíz doble y r3 sería igual a menos 1 y r4 igual a 1. Por lo tanto, la solución de la homogénea sería una constante por e a la 0 por x, que es un 1. Lo voy a escribir, aunque no sea necesario, nada más por claridad. C2 por 1 también, pero 1 ya es solución, es la primera solución, entonces multiplicamos por x, más C3 por la tercera solución, que es e a la menos x, más C4 e a la x. Ahora, para proponer una solución para la ecuación no homogénea, tendríamos que la solución particular es del mismo tipo que el lado derecho de la ecuación, que en este caso es un polinomio de grado 1 más un polinomio de grado 1 por e a la menos x. Pero tenemos polinomio de grado 1, polinomio de grado 1. Entonces debemos de multiplicar por potencias de x tantas veces como sea necesario para que esa solución sea linealmente dependiente de la que está sombreada en verde de la homogénea. Si multiplicamos por una x, tendríamos ax al cuadrado más bx. Ax al cuadrado ya es linealmente
independiente, pero B por X no. Sería linealmente dependiente de C2 por X. Entonces tenemos que multiplicar otra vez por otra X y ya tendríamos AX al cubo. Ya no aparece en ningún término de la homogénea y tampoco bx al cuadrado. Por lo tanto, esta ya es linealmente independiente. Para el siguiente término tendríamos que cxe a la menos x es linealmente independiente de las soluciones de la homogénea, pero d por e a la menos x no lo es. Entonces, toda la expresión que se propone en el segundo término se debe de multiplicar por x, aun y cuando c por x ya era linealmente independiente. Se multiplica por x toda la función que estaba propuesta en ese término. Entonces tendríamos cx al cuadrado e a la menos x, ya es linealmente independiente, dx e a la menos x también es linealmente independiente. Por lo tanto, esta sería la solución particular propuesta. Inciso C. Tendríamos en este caso la tercera derivada menos 2y bi'prima más y' igual a 1 más x e a la x. Para la ecuación diferencial homogénea asociada, tenemos que el polinomio característico sería r al cubo menos 2r cuadrada más r igual a 0. Podemos factorizar una r, queda r por r al cuadrado menos 2r más 1. El segundo factor lo podemos reescribir como r menos 1 al cuadrado igual a 0, y de ahí tenemos que r1 es igual a 0, r2 y r3 son iguales a 1. Entonces tenemos que para la ecuación diferencial no homogénea, aquí falta escribir la solución de la homogénea. Por lo tanto, la solución de la homogénea será una constante C1 por e a la 0 por x, 1, más C2 por e a la x más C3 por x e a la x, para que sea una solución linealmente independiente de la segunda. Tendríamos entonces para la ecuación diferencial no homogénea, proponemos la solución particular del mismo tipo que el lado derecho de la ecuación. En este caso es una constante más un polinomio de grado 1 por la exponencial. La constante es linealmente dependiente de la primera solución de la homogénea. Entonces, tenemos que multiplicar por una x.
pero al multiplicarla por una x sería linealmente dependiente de... no es cierto. Ya es linealmente independiente. Las otras dos soluciones están multiplicadas por una exponencial. Entonces, esa parte ya se queda así. Ahora, para el segundo término, tendríamos bx por e a la x es linealmente dependiente con respecto a la tercera solución y constante por e a la x es linealmente dependiente con respecto a la segunda solución. Entonces multiplicamos por una x. Tendríamos bx al cuadrado e a la x, ya es linealmente independiente de las soluciones de la homogénea, pero tendríamos cx e a la x, que sería linealmente dependiente de la tercera solución de la homogénea. Multiplicamos entonces por otra x y ya tendremos bx al cubo más cx cuadrada e a la x. Cada uno de los términos es linealmente independiente de las soluciones de la homogénea y por lo tanto esa es la solución particular. Inciso D. Y bi'prima más 2y' igual a 1 más t al cuadrado e a la menos 2t. En este caso la variable independiente es t. 1 más t al cuadrado más e a la menos 2t. Entonces, para la ecuación diferencial homogénea asociada, tenemos que el polinomio característico es r al cuadrado más 2r igual a 0. Factorizamos una r. Entonces, R1 es igual a 0 y R2 es igual a menos 2. Por lo tanto, la solución de la homogénea es una constante por e a la 0x más otra constante por e a la menos 2x. Para la ecuación diferencial no homogénea tenemos la solución particular es un polinomio de grado 2 más una exponencial e a la menos 2t. Entonces, en este caso, la constante es linealmente dependiente con respecto a la primera solución y entonces toda la solución, todo el término propuesto en donde aparece esa constante, lo tenemos que multiplicar por t. Ya multiplicado por t, cada uno de los términos es linealmente independiente con respecto a las soluciones de la homogénea y por otro lado tendríamos que
El segundo término es linealmente dependiente de la segunda solución de la homogénea y por lo tanto también tenemos que multiplicar por una t y ya con esto es linealmente independiente de las soluciones de la homogénea y por lo tanto esa es la solución particular. Inciso E. Tenemos y' más 2y' más y igual a x al cuadrado más 2 coseno de x. Para la ecuación diferencial homogénea asociada, tenemos que el polinomio característico es r al cuadrado más 2r más 1 igual a 0, que podemos reescribir como r más 1 al cuadrado igual a 0, de donde r1 es igual a r2 igual a menos 1. Por lo tanto, la solución a la ecuación homogénea es una constante por e a la menos x más otra constante por e a la menos x, y para que sea linealmente independiente de la primera solución multiplicamos por una x. Entonces ahora para la ecuación diferencial no homogénea tenemos como solución particular un polinomio de grado 2, ax al cuadrado más bx más c, y luego una constante por coseno de coseno de x. Pero siempre que proponemos una solución con coseno, también debemos de proponer la solución con seno de x, más e seno de x. En este caso, cada uno de los términos de esta solución particular son linealmente independientes de la solución homogénea. En este caso no tenemos que multiplicar por ninguna x para hacer la solución particular linealmente independiente de la solución de la homogénea. Y esta así se queda. Inciso D, E de F. Tenemos y' más y igual a igual a coseno de t por coseno de 2t. La ecuación diferencial homogénea asociada tiene como polinomio característico a r al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces r al cuadrado es igual a menos 1, y de aquí tenemos que r es más menos la raíz de 1 de menos 1, que es más menos i. Por lo tanto, en este caso no hay parte real, la parte imaginaria es 1. Entonces de aquí tenemos que alfa sería igual a 0 y beta sería igual a 1. No hay parte real. Por lo tanto, la solución a la homogénea es
C1 por coseno de beta x, beta t en este caso, la variable independiente es t, más C2 seno de beta t de 1 por t. Y la solución a la ecuación diferencial no homogénea se propone como tenemos coseno de t, entonces debemos de proponer a coseno de t más b seno de t. Luego tenemos coseno de 2t, entonces debemos de proponer a b c coseno de 2t, y como siempre que proponemos una solución particular con coseno o con seno, debemos de proponer los dos términos, coseno y seno, más de seno de 2t. En este caso, la solución particular ya es linealmente independiente de la solución a la homogénea y por lo tanto así se queda. F. Con esto terminamos el tema de coeficientes indeterminados y lo único que restaría es dejar una tarea. La instrucción es la misma. Proponer una solución particular para la ecuación dada sin calcular los coeficientes. Inciso A, y' más 2y' igual a 2x más 5 menos e a la menos 2x. Inciso B, y' menos 2y' más 2y igual a e a la 2x por coseno de x menos 3 seno de x. Inciso C, y' menos 2y' más 2y igual a e a la x por coseno de x menos 3 seno de x. En este caso, nosotros solamente propusimos la solución particular sin encontrar los coeficientes indeterminados. Es obvio que en un examen, a menos que nos den las mismas instrucciones, sí tenemos que calcular los coeficientes indeterminados. Ya para terminar con la clase del día de hoy, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo comprobar que un conjunto de funciones es linealmente independiente? Sabemos que un determinante
que si en un determinante una columna o renglón, pero en este caso lo que ocuparemos es las columnas. Sabemos que si en un determinante una columna es un múltiplo escalar de otra, entonces el determinante es cero. Entonces vamos a empezar con dos soluciones. Vamos a suponer que tenemos y1 y y2, dos funciones, dos funciones entonces si y1 y y2 fueran linealmente dependientes, entonces sus derivadas también lo serían. Es decir, si tomamos y1 y y2, calculamos sus derivadas y el determinante de estas funciones, tenemos que el determinante es igual a 0 si y1 y y2 son linealmente dependientes. En general, si un conjunto y1, y2, etcétera, yn como conjunto es linealmente independiente, entonces el determinante en donde en el primer renglón están las funciones y1, y2 hasta yn, en el segundo sus derivadas. En el tercero las segundas derivadas, etcétera, hasta calcular la derivada n-1 para que tengamos una matriz de n renglones y n columnas y podamos calcular el determinante. La derivada n-1 de y. Calculamos el determinante de esta matriz
A ese determinante se le conoce como el Wronskiano. De Y1, Y2, Y sub n. Y este determinante, si es distinto de 0, sí, solo sí, entonces sí, Y1 es lineal. Entonces el Wronskiano es distinto de 0. Ya. Wronski fue un abogado polaco aficionado a las matemáticas que intentó muchas veces proponer problemas que fueran interesantes para los matemáticos de su época y no era muy tomado en cuenta, y cuando se dio cuenta de este resultado pensó que no tenía la menor importancia, y resultó que es el resultado por el que se le recuerda y que lleva su nombre. Ejemplo: verificar si Y1 igual a coseno de X, Y2 igual a seno de X son linealmente independientes. Entonces tomaríamos el Wronskiano de Y1 y Y2 de coseno de X, seno de X. Como son solo dos funciones, en el primer renglón escribimos coseno de X, seno de X, y en el segundo las derivadas de estas funciones. Cuando calculamos el determinante, obtenemos coseno cuadrado de X, aquí el seno, menos seno de X, entonces quedaría coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X, que esto es igual a 1, es distinto de 0, y por lo tanto coseno de X y seno de X son linealmente independientes. Ejemplo 2. Verificar si Y1 igual a E a la X, Y2 igual a E a la menos X y Y3 igual a X son linealmente independientes. Tendríamos en este caso
el bronsquiano de e a la x, e a la menos x y x. En el primer renglón, e a la x, e a la menos x, x. En el segundo, sus derivadas. En el tercero, las segundas derivadas. Calculamos el determinante. Que en este caso sería 0 más e a la x por e a la menos x por x más e a la x por e a la menos x por 1 menos e a la x por menos e a la menos x por x menos e a la menos x por e a la x por 1 más 0, que es igual a 0 más e a la x por e a la menos x es 1 por x, más 1, menos por menos da más 1 por x y menos 1. Los unos se cancelan y esto es igual a 2x, que es distinto de 0 para toda x distinta de 0. Y por lo tanto, y1, y2, y3 igual a x, es un conjunto linealmente independiente para toda x distinta de 0. Tarea. Verificar si y1 igual a x, y2 igual a 1 menos x al cuadrado son linealmente independientes.